Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Esta vez desde Caracas, Venezuela, con el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel. Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y tenemos hoy el privilegio de tener aquí con nosotros y nosotras al querido compañero Ramón Grossfogel. Ramón, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Un gran gusto tenerte. Ramón es un compañero puertorriqueño, sociólogo, profesor de la Universidad de Berkeley, pero sobre todo diría yo un intelectual militante o un militante intelectual, ¿cómo prefieres que te diga? Militante intelectual. Soy militante antes que intelectual. Ok, bueno. Un militante intelectual descolonial. Sí. ¿Y descolonial o decolonial? ¿Cómo te gusta más? Como sea. Okay. A mí lo importante es qué queremos decir con esas palabras. Vamos a empezar entonces por ahí. ¿Por qué en pleno siglo XXI, y esta pregunta que te voy a hacer a ti, se la hice hace poco tiempo a Seyed Marandi, que conozco gracias a ti, el intelectual iraní, ¿por qué en pleno siglo XXI tenemos que seguir hablando de la necesidad de descolonizarnos? Porque las jerarquías de dominación que se pusieron allí a escala mundial a través de la expansión colonial europea durante varios siglos no se descolonizaron al otro día de nuestras independencias en el sur global, sino que esas jerarquías de dominación se quedaron allí, se reactualizaron, hubo, como se dice, una reprogramación imperial y volvieron a crear nuevas formas de colonialismo, lo que se llama el neocolonialismo, inventándose nuevas maneras de hacer lo mismo. Entonces, las jerarquías de dominación, como por ejemplo la División Internacional del Trabajo Centro-Periferia, eso se creó a través de la expansión colonial europea, las administraciones coloniales que desparramaron por todo el planeta, y claro, allí se generó una economía política global de centro y periferia, capitalista, que se monta sobre la superexplotación de los pueblos del sur global y la acumulación de riqueza en el norte global. Entonces, eso nunca se descolonizó al otro día de nuestras independencias, sino que fuimos periferia durante la colonia y seguimos siendo periferia durante la etapa de las independencias formales de América Latina. Luego tenemos unas jerarquías de Estado, políticos militares, que también se gestaron en la época colonial y que luego se quedaron allí durante la etapa post-colonial, entre comillas. Porque a mí no me gusta el post. Esos post a mí no me gustan, pero... Néstor Cohen dice las metafísicas post. Exactamente, las metafísicas, me gusta mucho eso. Y bueno, esas jerarquías políticos-militares se quedaron allí también hasta el día de hoy. Las jerarquías raciales, vamos, el racismo y las jerarquías de dominación racial a escala mundial, o sea, eso se generó en la expansión colonial europea. El colonialismo, las administraciones coloniales fueron las instituciones que organizaron todo un mundo sobre la jerarquía racial de seres superiores y seres inferiores, que se imbrica con la economía capitalista en la División Internacional del Trabajo, y que organiza la división del trabajo mundial entre aquí, los pueblos superiores, los pueblos inferiores y todo esto, ¿no? ¿Quién hace qué y cuánto te ganas por lo que haces? Está en gran medida organizado con la idea de raza en la División Internacional del Trabajo, con la acumulación de capital a escala mundial. Entonces, las jerarquías patriarcales, hay que decirlo, las jerarquías patriarcales, sobre todo de la cristiandad, que fueron las que se globalizaron, no existía patriarcado en gran parte del mundo antes de la llegada de los europeos. Habían otros tipos de relaciones. Yo no quiero romantizar el pasado, no quiero decir que en el pasado pues no hubieran formas de dominación, no hubiera formas de explotación o otros problemas, pero no son, las formas de dominación no eran estas en que estamos metidos en el mundo moderno, eran de otro tipo, y habría que analizarlo sui generis, en sus propias lógicas. Lo que muchas veces hacemos en el eurocentrismo es tomar las lógicas de dominación del presente
y extrapolarlas al pasado como si fueran naturales y como si hubieran estado allí desde Adán y Eva. Y eso no es cierto, vamos, eso es una manera de hacernos de naturalizar las jerarquías de dominación y hacernos creer que eso ha estado allí siempre, y cuando tú te crees eso, pues ya no hay nada que hacer, apaga la luz y vámonos, porque entonces lo has naturalizado de tal manera que entonces pues no hay nada que hacer. Eso es una cuestión humana, ¿no? La esencia humana o la naturaleza humana. O sea, somos explotadores por naturaleza humana, somos racistas por naturaleza humana, somos patriarcales por naturaleza humana. O sea, ya en el momento que naturalizas de esa manera las cosas, pues ya estamos en un pensamiento conservador total, porque ya no hay nada que hacer, no puedes cambiar nada, porque es naturaleza humana, ¿te imaginas? Es una cosa genética. Entonces, eso hay que romper con eso y historizar las relaciones de dominación mundiales, tanto las actuales como las del pasado, porque en el pasado habían relaciones de dominación, pero hay que historizarlas cuáles eran las que existían en el pasado, y no extrapolarlas de hoy al pasado, porque había formas de dominación, obviamente, en las civilizaciones de las Américas, pero eran de otra índole, no eran racistas, no eran patriarcales, no eran capitalistas, no eran imperialistas, eran de otro tipo, y eso hay que analizarlo en la concreta. Entonces, pero lo que siempre hacemos en el eurocentrismo es extrapolar al pasado todo lo que es las dominaciones modernas y creernos que eso ha sido así siempre. Entonces, eso es falso. Hay que historizar y saber cuándo comenzaron esas relaciones de dominación. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay relaciones también como el eurocentrismo, que siguió allí al otro día de la independencia. Seguimos pensando con los parámetros europeos después de las independencias, imitando modelos europeos, imitando formas de pensamiento europeas. Lo mismo pasó en los sistemas universitarios. Bueno, eso es increíble. Los sistemas universitarios que hemos organizado son una copia al carbón de los sistemas universitarios europeos, que son racistas y sexistas. Me estás haciendo recordar al intelectual venezolano, no sé si conoce al profesor Vladimir Acosta. Sí. Él hace una diferencia entre los procesos de independencia del siglo XIX de nuestra América y los procesos de emancipación. Dice que hay procesos, como tú señalas, que concretaron la independencia, pero que no todos tenían detrás de sí como proyectos en la emancipación de los pueblos. Más o menos a eso te refieres, al decir que en el siglo XIX logramos nuestra independencia, pero seguimos con ataduras coloniales. Claro, o sea, son independencias sin descolonización o independencias coloniales, que parece una paradoja, pero no lo es. Un oxímoron. Un oxímoron, o sea, parece pero no lo es así. O sea, estamos hablando de que las élites criollas blancas de alguna manera hegemonizaron estos procesos de independencia y reprodujeron todas las jerarquías de dominación que existían en la colonia, pero era en el periodo post-independencia, en el periodo de la independencia formal en América Latina y en Norteamérica también. Entonces, no se dieron independencias sin descolonización, porque esas élites vivían de los privilegios de la colonia. Entonces, reprodujeron todo lo que les daba privilegios, que eran estructuras de dominación coloniales, que se pusieron allí durante las administraciones coloniales, porque no existían antes. Antes habían otro tipo de civilizaciones que fueron destruidas con la colonización, porque la expansión colonial europea no es solamente una expansión económica, es una expansión civilizatoria, porque ahí destruyeron civilización y impusieron la de ellos. Entonces, eso se heredó en la etapa de independencia en las Américas, eso se heredó, y tenemos entonces independencias que no lograron descolonizar todo lo que estaba en juego. Entonces, por eso yo siempre digo que el giro decolonial y el pensamiento decolonial tiene que partir, y sobre todo en América Latina, tiene que partir de la segunda declaración de La Habana de Fidel Castro. Es decir, cuando él llama a una segunda emancipación de América Latina. ¿Qué es lo que él está diciendo con eso? Señores, que en la primera nos quedamos cortos. O sea, no logramos realmente descolonizarnos en la primera independencia. Entonces tenemos que pasar a una segunda que resuelva todos los problemas que no logramos superar. Y entonces, claro, ahí si partimos de esa mirada, necesitamos una segunda independencia que sea descolonial, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, antieurocéntrica, anti todas esas cosas que se quedaron sin descolonizar. Entonces, por eso yo creo que hay que partir de esa segunda declaración y, claro, partir de ahí para radicalizar en el siglo XXI un proyecto de liberación que tome en cuenta todo lo que se quedó sin resolver de la primera independencia. Y por eso
tan importante el tema de la descolonización, porque estamos hablando de un proyecto radical en el sentido de ir a las raíces, en el sentido de culminar el proceso que se inició en las luchas del siglo XVIII y XIX, que se quedaron inconclusas, que se quedaron sin terminar, y culminar el proyecto de descolonización de cara al siglo XXI, ya llevando a superar aquello que se quedó trunco en la primera independencia. Me generaste dos preguntas ahí con tu explicación. La primera, entonces esta lucha por la descolonización a la que nos convoca esta corriente del pensamiento decolonial o descolonial, que me gusta más decirlo, es psicológica, cultural, política, económica o militar, o todas las anteriores. Todas las anteriores, todas las anteriores. Por eso es que cuando hablamos de lo descolonial, estamos hablando de una multiplicidad de jerarquías de dominación que se quedaron sin resolver, sin descolonizarse en la primera independencia, y que tenemos que abordarlas de cara al siglo XXI, en el proyecto de liberación del siglo XXI. O sea, no volver a repetir el problema de que logramos hacer independencias formales que luego no culminaron el proceso de descolonización en un sentido radical. Entonces, en el siglo XXI, y esto Chávez lo decía, o sea, de muchas maneras Chávez lo decía. Chávez hablaba de mirar con un ojo crítico el socialismo del 20 para plantearnos un proyecto de liberación, un proyecto socialista de cara al siglo XXI que tomara en cuenta los problemas y los errores que tuvieron el 20. O sea, que no estamos diciendo esto con arrogancia de que ahora sabemos mejor o la fórmula, nada de eso. Lo estamos diciendo porque los mismos militantes que dieron su vida en el siglo XX por terminar con esta civilización de muerte son los mismos que nos piden a gritos, nuestros ancestros, de que no cometamos los errores que ellos cometieron. Tan sencillo como eso. Ellos serían los primeros, si estuvieran aquí con nosotros, diciendo, oye, no cometan este error que hicimos. O sea, vamos a ver. Entonces, yo lo veo así, como todas esas luchas que se dieron fueron importantes, fundamentales, terminaron una derrota política de cara a la caída, ¿no?, de lo que se conocía como el bloque socialista. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender de qué fue lo que pasó ahí, para que en el 21 podamos hacerlo mejor. Entonces, parte de lo que estamos planteando con el giro decolonial es que uno de los grandes problemas que tuvimos era el paradigma con que estábamos mirando esto. Es decir, el paradigma del cual partíamos era muy eurocéntrico. ¿Por qué? Pues se estaba mirando el problema que vive la humanidad desde el norte global. No se estaba mirando desde el sur global. Al mirarlo desde el norte global, lo que aparece nuevo a partir de 1492 es un sistema de capitalista global, modo de producción capitalista o una acumulación de capital a escala global, y todo lo demás, desde la mirada europea, pues estaba allí ya. Y entonces se ve como que el problema es un problema económico, y entonces la modernidad aparece en la mirada europea o eurocéntrica como un proyecto de emancipatorio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene lo del giro decolonial, y es que para nosotros el problema es un problema más profundo, porque estamos hablando de una civilización que se expande, y la formación de esa civilización se dio al calor de la expansión colonial a las Américas en un primer momento y luego a otras partes del mundo, y el capitalismo se formó como parte de ese proyecto civilizatorio. Es decir, el capitalismo realmente existente está organizado bajo las lógicas de dominación de la modernidad occidental como proyecto civilizatorio de muerte, no como proyecto civilizatorio emancipatorio. Entonces el paradigma eurocéntrico es pensar que, bueno, yo tenía debates, por ejemplo, con Wallenstein, con Arrighi, porque yo fui profesor en Binghamton, en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton en los años 90, y los tenía de colegas, unos grandes maestros. Yo era profesor y yo me sentaba en sus cursos, porque es que se aprendió un montón con ellos. Pero uno de mis debates críticos con ellos era por qué ellos enfatizan en el tema de la acumulación de capital como elemento central de la expansión colonial europea, y por qué los otros, el racismo, el patriarcado, el eurocentrismo, otras cosas aparecen como secundarias en su conceptualización del sistema mundo. Y ellos me decían, es que todo eso, Ramón, todo eso no es nuevo. Todo eso que está allí ya
no es nuevo, eso ya estaba en Europa, me decía, eso ya estaba en Europa. El patriarcado, la cristiandad, el racismo, toda la lista, eso ya existía. Yo dije, no, pero espérate, eso existía en Europa, pero eso no existía en las Américas, eso no existía en África, eso no existía en Asia, eso no existía en el resto del mundo. O sea, que la expansión colonial no fue solamente una lógica de acumulación, es que fue un montón de otras cosas que llegaron para acá. Cuando cambian la geografía de la razón y empiezas a ver a Europa llegando y no Europa saliendo, ellos lo ven desde Europa saliendo. Y para ellos entonces lo único nuevo que les aparece allí es la acumulación de capital. Y ya. Lo demás para ellos, como estaba allí ya, y ese es el peor de los eurocentrismos, creerte que la historia local europea es historia mundial. De hecho, nos la enseñan en buena parte de nuestra América, esa historia europea la llaman historia universal. Exactamente. Entonces nos creemos, no solamente de la Tierra, del universo. Del universo. Porque entonces estamos adoptando la narrativa histórica europea como si fuera historia mundial. Estamos adoptando también el concepto de tiempo y espacio europeo, eurocéntrico, como si fuera el concepto mundial de tiempo y espacio. Por ejemplo, una de las cosas que tú siempre insistes es cómo es que tú tienes musulmanes que nunca vivieron feudalismo, ni medievo, ni nada, hablando del Islam medieval. Oye, ahí te tragaste un concepto de temporalidad histórica que no viene de tu tradición ni del resto del mundo, es una cosa local europea, que luego la hacen universal y nos hacen creer que en América Latina había medievo. Perdóname, no hubo medievo en América Latina nunca. Entonces, ese tipo de eurocentrismo, de tomar la historia local europea y hacer la historia mundial, es muy problemática. Entonces, Wallenstein y Ari me argumentaban ese tema, y yo le decía, pero ¿qué pasa si cambia la geografía de la razón y en vez de ver Europa saliendo, lo ves llegando? Si tú lo ves llegando desde las Américas para los pueblos originarios, todo lo que llegó fue un paquete de relaciones de dominación que no se agotó en la económica. Habían dominación racial, dominación epistémica, dominación religiosa, dominación de todo, patriarcal, una lista de relaciones de dominación que se expandieron y que llegaron aquí y que transformaron, destruyeron las civilizaciones existentes e impusieron la suya. ¿Entiendes? Entonces, esto tiene implicaciones políticas, Mafi, porque una de las implicaciones políticas es, porque esto pareciera una cosa teórica, pero no, para mí esto es más político que otra cosa, porque una de las implicaciones políticas que tiene esto es que, fíjate, el socialismo del siglo XX, al pensar que el problema económico, que la modernidad es un proyecto emancipatorio que no se realiza por el sistema capitalista y que lo demás es superestructura y que se va a eliminar, una vez eliminas las contradicciones de clase, se elimina el patriarcado, el racismo y todo lo demás, bajo ese paradigma, no solamente no resolvieron todas esas formas de dominación que existían, sino que ni siquiera la que se propusieron resolver, que era la económica. No, un marxismo mecanicista. Un marxismo mecanicista, un marxismo más eurocéntrico, más centrado en la economía y perdiendo de vista todo lo que está en juego, ¿no? Entonces yo por eso prefiero, entonces por eso planteo que, por ejemplo, si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado con las lógicas civilizatorias, dualistas cartesianas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es genocida, es porque está organizado desde adentro, no como superestructura, sino que está organizado con la lógica racista del sistema civilizatorio de la modernidad. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias del patriarcado de la cristiandad. Si el capitalismo es, por ejemplo, epistemicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias eurocéntricas de la modernidad occidental. O sea, podemos decir, si es comunitaricida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias modernas del individuo, el individuo aislado, atomizado, etc. Bueno, todo eso es constitutivo al capitalismo realmente existente. En otras palabras, el capitalismo está organizado bajo un sistema civilizatorio muy particular y por tanto el capitalismo realmente existente no es, estoy usando aquel término que se usaba en los años 80 del socialismo realmente existente, ahora para hablar del capitalismo. Y decir, hay un capitalismo que es el capitalismo histórico, el realmente existente, que se organiza bajo las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, que es una civilización de muerte, que es una civilización destructiva de la vida, no solamente de millones de seres humanos exterminados, sino también
de la vida en su sentido pleno y amplio, que incluye formas de vida no humanas. O sea, es un sistema de muerte, nos lo recuerdan todos los días los pensadores y pensadoras críticas del sur global. Entonces, esto tiene implicaciones políticas, porque entonces ya no podemos ir con la idea ingenua de pensar en el 21 que resolviendo lo económico vamos a resolver el problema ecológico, el problema patriarcal, el problema racial, el problema, todos estos otros problemas, sino que tenemos que llevar allí, porque lo que pasa es que si no lo tienes claro, pasa como el socialismo del siglo XX, que te organizas contra el capital, pero al subestimar las otras formas de dominación o verlas como epifenómenos o como derivadas de la lógica de acumulación, entonces te organizas contra el capital reproduciendo lógicas racistas, te organizas contra el capital reproduciendo lógicas patriarcales, te organizas contra el capital reproduciendo lógicas ecologicidas, te organizas contra el capital reproduciendo lógicas machistas, etcétera, patriarcales, de todo tipo, entonces, o eurocéntricas. Entonces, cuando abres los ojos, estás con las mejores intenciones del mundo, estás reproduciendo todo contra lo cual estás luchando. Tenemos una visión del socialismo, desde el marxismo incluso, y también desde otras experiencias nuestroamericanas que rompieron con eso ya en el siglo XX. Podemos hablar desde José Carlos Mariátegui, pero también podemos hablar de Ernesto Che Guevara, de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, como experiencias desde el marxismo latinoamericano, que ya en el siglo XX rompían con esa visión determinista económica, eurocéntrica, que sí caracterizó algunas experiencias socialistas, sobre todo de Europa. Creo que es a eso lo que te estás refiriendo. Sí, yo creo, sí, me estoy refiriendo más a la visión nordocéntrica, que fue la que se globaliza y la que se llegó a imitar en muchos lugares donde se hicieron revoluciones en el sur global. Incluyendo en algunas de las revoluciones que tú has mencionado, se llegó muchas veces a incurrir en el error porque era el modelo. Muchas veces sí nos pusimos a plantearnos esos modelos que luego no funcionaron, porque eran modelos con unos problemas de fondo muy serios. Entonces, pero también hay experiencias en Latinoamérica, y ahí quería preguntarte también, como por ejemplo de la teología de la liberación, de la educación popular, del propio, digamos, lo que podríamos llamar socialismo de distintas comunidades nuestroamericanas, étnicas, que también tienen otras formas de visión del buen vivir, del mundo. Totalmente, sí. Hay giros que rompen con eso. Coloniales ya en el siglo XX. Ya en el siglo XX. Incluso en el XIX, en el XVIII. Claro, en América Latina, en África, en Asia, en muchos lugares, habían ya movimientos que se planteaban una crítica a ese modelo de socialismo del norte, eso ya estaba allí. Ahora, por eso tú mencionaste a Mariátegui, tú mencionas, por ejemplo, Ho Chi Minh, o mencionas a Amílcar Cabral, a Guevara, Frantz Fanon, o sea, podemos hacer una lista de pensadores y pensadores, los marxistas negros del Caribe y de los Estados Unidos, Angela Davis, Claudia Jones, o por ejemplo... Este pensador de Guyana. De la Guyana, Walter Rodney, de la Guyana, o por ejemplo Oliver Cox, que es el fundador de la teoría del sistema mundo, de aquí de Trinidad y Tobago. O sea, había marxistas negros que ya estaban haciendo giros decoloniales dentro del marxismo muy importantes y que son bastante desconocidos lamentablemente en América Latina, porque gran parte de su obra no ha sido traducida, lamentablemente. Pero hay un acervo de pensamiento crítico del sur global que tiene mucha potencia descolonizadora. Lo que pasa es que al mismo tiempo, en algunos lugares se hicieron proyectos, por ejemplo en Tanzania, ¿sí? Ahí se hicieron con la Ujamaa, que era un concepto de comunal propio africano, desde el cual ellos montan un proyecto socialista, pero ya no el socialismo nordocéntrico, sino un socialismo afincado en las tradiciones africanas. Thomas Sankara. Y lo mismo el concepto del buen vivir y de las comunidades andinas, etc. O sea, hay un acervo de cosas muy importantes. Lo que pasa es que estoy llamando la atención al paradigma que hegemonizó el socialismo del siglo XX. Porque el que hegemonizó no fue el paradigma que venía de los pueblos del sur, era ese paradigma que venía del norte global, y ese fue el que hegemonizó y el que mucha gente imitó, lamentablemente. Por ejemplo, los partidos comunistas de América Latina en muchos lugares imitaron ese modelo de una manera desastrosa. Y hablando de ese marxismo específicamente del siglo XX,
a finales del siglo XX, sobre todo después de que culmina esta Guerra Fría, surgió sobre todo dentro de las corrientes marxistas, unas corrientes que diríamos vergonzantes, ¿no? Donde incluso se llegó a aseverar que ya el imperialismo no existe. Y te pregunto, Ramón Grosfoguel, ¿el imperialismo aquí, en el 2023, existe o es un arcaísmo? Existe, es más, está actualizado. Ha desarrollado todas las lógicas que, por ejemplo, el panfleto de Lenin de la Primera Guerra Mundial, que él apuntaba allí, están, vamos, multiplicadas, o sea, están multiplicadas al punto que ya tenemos que actualizar a Lenin, no porque el imperialismo desapareció, sino porque se hizo todavía más omnipresente. Tiene mucha razón ese folleto. De hecho, una de las cosas que dice Lenin, una de las pruebas de que el imperialismo existe para el momento en que él escribe esto, es cómo el capitalismo ha aumentado la expansión colonial. Claro, claro que sí. Y hoy día ha adquirido nuevas formas perversas que ya hoy día no necesitan ya ni siquiera de las administraciones coloniales, sino que ya un capitalismo financiarizado, globalizado, que se mueve a través de la frontera, que penalizan países con mecanismos financieros, con sanciones financieras, o sea, estamos en un nivel de sofisticación y guerras híbridas y todas estas cosas que ahora, vamos, yo creo que Lenin ni se imaginaba lo que iba, no tenía cómo imaginarse lo que venía, o sea, vamos, y claro, yo escucho ciertas corrientes que yo le llamo delirantes en América Latina, que hablan, incluyendo muchos decoloniales, que hablan de América Latina y que hablan de Venezuela, por ejemplo, que hablan de, como repitiendo las tesis del imperio, como si el imperialismo no existiera, como si el imperialismo fuera una cosa por allá de afuera y que lo fundamental es el gobierno de turno de los países, como si no hubiera, como si el sistema imperialista mundial no fuera constitutivo de la realidad de la economía política de los países, hasta en países como Cuba, hasta en países como Venezuela. Tú no puedes escaparte del sistema imperialista mundial, porque mira, las sanciones, por ejemplo, la dificultad de entrar a mercados financieros, de conseguir préstamos, de cuánta cosa te puedes imaginar, hasta de comercio, bueno, hasta de comercio básico, te lo están impidiendo el sistema imperialista. Déjame hacerte entonces una pregunta solamente para enfatizar. Desde tu punto de vista, ¿la lucha descolonial del siglo XXI es como condición sine qua non una lucha antiimperialista? ¿O se puede ser descolonial y no antiimperialista? No, mira, vamos, yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nadie antiimperialista. Okay. Porque es que, si no, ¿de qué nos estamos descolonizando? O sea, toda esa lista que yo mencioné al principio de la conversación, de las jerarquías de dominación que no se descolonizaron, eso es el sistema imperialista mundial. Eso quien lo produce y reproduce es el sistema imperialista mundial. Y el problema que yo veo con muchos decoloniales es que hablan de un sistema civilizatorio en abstracto, que no lo aterrizan en la geopolítica mundial ni en la dominación material del mundo. O sea, vamos, tú no puedes hablar de un sistema civilizatorio de muerte, destructivo de la vida, superexplotador, racista, sexista, o sea, todos los problemas que ya hemos mencionado, si no lo aterriza en el sistema imperialista mundial, que son los que producen y reproducen esa civilización de muerte. Ellos hablan como que disocian el sistema civilizatorio como si fuera una cosa abstracta, y el tema del imperialismo es una cosa que ya está obsoleta, según ellos. Ahí está un libro que fue muy influyente, que es un libro desastroso y que ya nadie ni lo menciona, pero que muchos se quedaron con ese imaginario. Es el libro de Toni Negri con Michael Hart, que se llamaba Imperio. Te confunde el título, pues dice Imperio, mira, Imperio. No, lo que están diciendo es lo opuesto, que el imperialismo desapareció, que ya no hay imperialismo, que lo que existe, esto que ellos llaman el imperio, es una cosa amorfa, como si no hubiera control de territorio, como si no hubiera geopolítica militar, como si fuera todo una cosa amorfa. Entonces quizás la palabra clave es la que tú dijiste, aterrizar. Les hace falta un poco patear la calle, vivir la realidad. Claro, pero es que estos son pensadores. Y comprometerse con los intereses populares. Claro, pero estos son pensadores. Toni Negri está pensando desde Italia y Michael Hart desde los Estados Unidos. En esos países hubo una desindustrialización masiva, es decir, el proletariado en el sentido clásico prácticamente numéricamente se ha disminuido
de una manera increíble en los últimos 60, 70 años en esos países. Pero eso no quiere decir que el capitalismo dejó de ser industrial, claro, o que el capitalismo dejó de ser, el proletariado desapareció. No, lo que pasó fue una movilidad de capital de los centros metropolitanos a las periferias, y ahora el proletariado en sentido clásico existe, pero multiplicado mucho más de lo que existía en el primer mundo, pero ahora en el sur global. O sea, ahora el sur global tiene una industrialización periférica, donde hay millones y millones de proletarios en el mundo que se han multiplicado en los últimos 50 años, pero esa gente no lo ve, porque esa gente está pensando desde Roma y desde los Estados Unidos. Y entonces no ven eso otro. Se creen que el capitalismo pasó una nueva fase, donde ya el capitalismo industrial es una cosa secundaria. Entonces está en lo del capitalismo cognitivo. Sí hay capitalismo cognitivo, pero no puedes perder de vista que está montado sobre la producción material de agrícola e industrial a escala planetaria, y no puedes perder de vista que eso requiere de una geopolítica militar, territorial, que no ha desaparecido. Y para ello el capitalismo se desterritorializó, y ya estas formas imperialistas de dominio de territorio, extractivistas, etcétera, que eso ya es como más secundario en relación a este capitalismo cognitivo, y pierden de vista. O sea, yo no estoy negando el capitalismo cognitivo, yo no estoy negando las nuevas tecnologías, yo estoy diciendo que no puedes perder de vista que esas otras formas no desaparecieron, y que por tanto el imperialismo lo que ha hecho es actualizarse. Es decir, las formas que describía Lenin, ahora están vigentes y están más avanzadas. O sea, claro. Y te hago una pregunta, compañero. Tú que eres profesor de la Universidad de Berkeley, que eres constantemente invitado a dar clases y también a foros en otros países, muchos países de Europa, de nuestra América también. ¿Por qué vienes tanto a Venezuela? ¿Qué hay en Venezuela que hace que Ramón Grosfoguel aparentemente le dé tanta importancia a Venezuela? Bueno, porque en Venezuela se está dando un proceso de revolución bolivariana, que creo que es muy importante, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Porque aquí se está dando una lucha, en primer lugar, frente al imperialismo, que es como central para el siglo XXI. Lo que pasa en Venezuela va a ser determinante para el resto del continente. O sea, aquí se está jugando el futuro del continente, en primer lugar. Y eso, como antiimperialista, tengo que estar aquí en primera fila. En segundo lugar, se está también gestando un proceso de camino al socialismo diferente, donde se está tomando las formas comunales de una manera mucho más central de lo que fueron otros procesos en la región y en otras partes del mundo, que yo creo que es muy importante como forma descolonizadora frente a la forma moderna de autoridad política del Estado capitalista, burgués, moderno, etc. Sino que están planteándose formas de autoridad política que superan la modernidad capitalista occidental, que es la forma comunal. Y eso se está gestando aquí, con sus alzas, sus bajas, con sus dificultades, con sus contradicciones internas en el proceso, con las contradicciones que te pone también un bloqueo, sanciones, genocida sobre el pueblo venezolano. Pero aquí se está gestando algo que va a ser nuevo de cara al siglo XXI. Bueno, entonces déjame atajarte ahí, como dicen aquí en Venezuela. Esa estrategia, que es el Estado comunal, que nos planteó el comandante Chávez, que hemos asumido en Venezuela como gran estrategia de la revolución bolivariana, ¿tú crees que puede ser un formulismo populista o realmente tiene una esencia revolucionaria? Y si la tiene, ¿tú crees que ese Estado comunal puede servir también como modelo de inspiración no solo para nuestra América, sino para el socialismo del siglo XXI del sur global? ¿Puede ser ese modelo de Estado comunal un aporte de la revolución bolivariana a la revolución mundial? Sí, así lo veo, porque fíjate, mira, lo que hizo el capitalismo fue destruir en su expansión, la expansión colonial europea, al imponer el sistema capitalista por todo el mundo, es la destrucción de las comunidades, la destrucción comunitaria y la imposición de la sociedad moderna en el sentido burgués, de individuos atomizados.
lo que hizo esta civilización de muerte fue destruir todas las formas comunales que existían en diferentes partes del mundo, diferentes unas de otras, pero eran formas comunales, e imponer la forma de sociedad moderna burguesa. Eso está bien claro en El Capital. Ahí están los trabajos de Juan José Bautista, de Katia Colmenares, de Enrique Dussel, de Frank Hinkelamer, que son trabajos excelentes para poder ver y hacer visible la destrucción civilizatoria de la comunidad y la comuna que existía antes de la llegada de los europeos. Entonces, en gran parte del mundo, no solamente en América Latina. Entonces, de cara al futuro, tenemos que restablecer nuevamente, como proyecto descolonial, la forma comunitaria y comunal de producción, pero también de decisión política. Es decir, generar el Estado comunal, que era lo que decía Chávez. Eso no era una cosa folclórica o una cosa, era una cosa central de cara a un aporte, de cara a los procesos revolucionarios en el mundo. La revolución bolivariana vuelve a poner en la mesa el tema comunal. Fíjate que Marx lo tomó bien en serio con la Comuna de París. Fíjate que Lenin lo tomó bien en serio con los soviets. Bien. Luego, ¿qué pasó en la Revolución Rusa? Eso se desvirtuó, eso terminó, los soviets convirtiéndose en una correa de transmisión del partido y prácticamente se perdió la autonomía comunal de los soviets y todo eso, y eso es otra discusión y otro debate, pero creo que el proyecto utópico o el proyecto político en términos descoloniales, ya no solamente de transformación anticapitalista, sino de... Mao y Ho Chi Minh también plantearon. Mao planteó la comuna, Ho Chi Minh también, o sea, todo eso estaba allí ya en el acervo del pensamiento también del sur global, pero también de pensadores como Marx y Lenin. Eso estaba allí como la alternativa al Estado moderno burgués. O sea, que es un Estado que... Gramsci también, o sea, es un Estado donde el que manda sin obedecer a la comunidad, ¿no? Para usar el lenguaje zapatista. O sea, en el Estado moderno burgués, los que mandan no obedecen a la comunidad. Y los que obedecen y la comunidad no manda. O sea, el que manda no obedece y el que obedece no manda. En cambio, en el proceso comunitario y comunal, el que manda obedeciendo a la comunidad. O sea, es una forma de descolonizadora de autoridad política más allá de la forma de autoridad política de la modernidad occidental. Entonces, también habría que hablar de las culturas indígenas nuestroamericanas y del cimarronaje también. Cimarronaje, por ejemplo. La cultura cimarrona. Claro, eso lo tiene, todas estas formas, por ejemplo, de cimarrones en las Américas, como los quilombos. ¿Las qué? Las negritudes también. Sí, o los palenques, los quilombos, o sea, todas estas formas eran formas comunitarias, formas comunales. En los pueblos originarios también, formas comunales, formas comunitarias, que en el mundo moderno occidental se perdió todo eso, porque la modernidad capitalista lo que hace es destruir todos esos lazos para generar individuos atomizados, que no se piensen en comunidad, que se piensen como cada cual con su interés propio, e instrumentalizando todo lo que pueden para cada cual, la ley de la selva, sálvese el que pueda, ¿no? Entonces, acá en el proyecto comunitario estamos hablando de otro tipo de actitud. Por eso hay que hacer un cambio de la subjetividad, porque no es solamente que vas a poner el sistema comunitario en términos arquitectónicos en un país, sino que tienes que también generar la subjetividad de la comuna. Si tú no cambias el chip mental, y en eso entramos en un gran debate del siglo XX, porque Stalin redujo el concepto de Marx de fuerza productiva a tecnología y perdió de vista un elemento central del concepto de fuerza productiva de Marx, que era la cultura de los trabajadores. ¿Qué pasa? Al perder eso de vista, se generó la idea de que a mayor tecnología, mayor socialismo, mayor transformación en la conciencia, y que por tanto íbamos a llegar a la nueva sociedad con más tecnología. Una cosa muy mecanicista, ¿no? Eso fue criticado por el Che Guevara, eso fue criticado por Mao, eso fue criticado por Amílcar Cabral, eso fue criticado por Ho Chi Minh, por Fidel Castro y por Hugo Chávez, que llamaban a ¿qué? A una revolución cultural, a una transformación de los valores, a una transformación de las formas de ser y estar en el mundo. Tiene que haber un cambio en la subjetividad, porque no es suficiente tú hacer un andamiaje, una ingeniería social, si quieres hacer ese término, una ingeniería social donde aparece una sociedad ahí perfecta, comunal, sin propiedad privada, con la gente supuestamente decidiendo, pero si no hay un cambio en el chip mental,
la misma proceso comunitario se degenera, donde empieza un comunero de aquí a pensarse en competencia con el de allá, y el de allá pensar que el de allá me está quitando en el mercado las posibilidades de yo crecer. Entonces entramos en una lógica que terminan, vamos a poner así, reconstituyendo las lógicas capitalistas contra las cuales estamos luchando, porque aunque tengamos el sistema más perfecto del mundo, si no hay un cambio en la subjetividad de los humanos, se vuelven a reproducir todas estas con actitudes, los mismos problemas. O sea que evidentemente hay que hacer lo que planteaba Marx, cambiar las condiciones objetivas y también las subjetivas. Y las subjetivas, ambas. En eso estamos exacto. Absolutamente de acuerdo. Y la revolución cultural como un elemento central de la transformación de la subjetividad, porque si no, no vamos a avanzar mucho, ese es el problema. Fíjate que una de las nociones, y utilizo muy adrede la palabra noción, con la que nos han colonizado, tiene que ver con esto. Hace mucho tiempo yo te mencioné que a mí me encantaba esta autora, Ellen Maxine-Wood, que la recomiendo además a quienes nos están escuchando. Y te comenté que solamente este libro, que se convirtió en mi libro de cabecera, El Imperio del Capital, era el único libro de esta autora que había caído en mis manos. Y tú tuviste la gentileza hace varios años de traerme 4 títulos, 4 libros más de esta autora, cosa que te sigo agradeciendo mucho. Uno de esos libros, para mí maravilloso, es este libro, Democracia contra Capitalismo, que además veo que me lo heredaste porque estaba subrayado por ahí. Sí. Y así que lo agradezco aún más. Y en este libro se plantea una de esas nociones con las que nos han colonizado, que es la noción de democracia, ¿no? Tú que naciste en las entrañas del monstruo, dinos, ¿es el modelo de democracia estadounidense un verdadero modelo a seguir de democracia? Porque lo que nos vende la industria del entretenimiento y también la política y una buena parte de la intelectualidad mundial es que el modelo de democracia que debemos construir en el siglo XXI, es más, el modelo de democracia con el que medimos a los países de Asia, por ejemplo, del Medio Oriente, o a China, o a las revoluciones de nuestra América, o algunas revoluciones también del Caribe y de África, es la noción de democracia liberal que tiene los Estados Unidos. Tú, que como nacido en ese territorio participas, tienes todos los derechos políticos que tiene cualquier estadounidense, dinos, ¿qué tan adecuado para este mundo del siglo XXI es ese modelo de democracia que tienen los Estados Unidos? Mira, eso es un modelo que es un mito que se ha vendido al mundo como si fuera la panacea y la solución, y realmente es un gran mito, porque en la realidad, ese país nunca fue democrático. O sea, para empezar, tenía una gran parte de la población colonizada, esclavizada desde su inicio. O sea, la colonialidad del poder estaba allí desde 1776, donde los blancos criollos, hijos y descendientes de los británicos, que eran los dueños de las plantaciones de esclavos, fueron los que hicieron su revolución, dirigieron esa revolución y por tanto hicieron una constitución a imagen y semejanza de ellos mismos. Entonces, por tanto, allí al otro día se reprodujeron todas las estructuras de la colonia, pero ahora bajo la dominación no del Imperio Británico, sino de la élite blanca criolla estadounidense. Entonces, eso es una colonia del poder impresionante. Entonces, de ahí empezaron 13 colonias en el este de Estados Unidos a expandirse hacia el oeste, que es la expansión colonial dentro del territorio americano, que empieza con las guerras contra los indios, entre comillas, y luego con la conquista del norte de México, y luego ya se van a escala global a conquistar territorios por afuera, incluyendo mi país, Puerto Rico. Entonces, o sea, estamos hablando de un país que lo que hizo fue imitar a Europa en todas sus formas de dominación y los métodos de expansión colonial. O sea, en ese sentido, la democracia era siempre para los blancos. En un primer momento para los blancos de las élites, que tenían propiedad privada, etcétera. Luego se extendió
a los blancos trabajadores, a las mujeres blancas, y luego más adelante con el cambio en la constitución de los derechos civiles en el año 64, con la lucha de los derechos civiles liderada por Martin Luther King, se les extiende derecho a voto a las poblaciones que históricamente en la Constitución americana no tenían derecho, pues estaba escrito en 1776 que todos esos derechos, libertades, etcétera, que contemplaba la Constitución, no eran extensibles a las poblaciones no blancas. Entonces, ahí no entraban ni los hispanos o latinos, ahí no entraban los indígenas, ahí no entraban los afrodescendientes, ahí no entraban, excepto los blancos americanos. Luego, con esa ley, se le extiende formalmente derecho a estas poblaciones poder votar, etc. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente según fuimos internacionalmente del colonialismo al neocolonialismo, domésticamente en los Estados Unidos fuimos del apartheid al neo-apartheid, nuevas formas de apartheid. Y esas nuevas formas de apartheid tienen un rostro multicultural liberal, donde ahora agarran unas minorías, como hicieron en el tercer mundo. Cuando pasamos al neocolonialismo, agarraron unas élites, las pusieron allí bajo golpes de Estado, bajo mecanismos instrumentales a las viejas metrópolis, y pusieron élites a dominar los países de los propios países. O sea, ya no venía Mr. Smith a administrar la colonia, sino que venía alguien del mismo país y lo ponían allí con un rostro negro, con un rostro asiático, con un rostro latinoamericano, blanco, criollo, lo que sea, para que son las élites neocoloniales que se multiplican después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso mismo pasó domésticamente en Estados Unidos. Domésticamente pasamos del apartheid al neo-apartheid, del colonialismo interno al neocolonialismo interno, donde entonces élites de los grupos racializados y colonizados dentro del imperio, entonces los pusieron en posiciones de liderato, en comunidades, etcétera, para que ejercieran un rol de élite neocolonial frente a sus poblaciones. Entonces ahí la democracia americana siempre ha sido una democracia... La norteamericana. La norteamericana, me refiero a la estadounidense. Fue una democracia siempre colonizadora que privilegia la supremacía blanca imperialista y la supremacía blanca de los grupos privilegiados dentro de Estados Unidos. Y por tanto, y ahora peor todavía, totalmente distorsionado, porque no es ni siquiera democracia para blancos solamente, es que es una democracia para las élites blancas que están metidas en la industria del complejo militar industrial de los Estados Unidos. O sea, la democracia americana está totalmente colonizada por las corporaciones. En Estados Unidos es legal lo que se llaman los lobbies. O sea, en Washington, que en otros países eso es corrupción. Sí, eso es corrupción. Si hay una compañía que va y le pone dinero en el bolsillo a los políticos del Senado o de la Asamblea Nacional de un país, eso es corrupción. Allá se llama cabildeo. Allá es cabildeo, allá es legal. La corrupción es legal, eso no es corrupción. Y entonces tiene congresistas, hasta jueces de la Corte Suprema, que las corporaciones le pagan para que se vayan de vacaciones donde quieran en el mundo. Mira el escándalo con Clarence Thomas que hay ahora, donde aparecen unos empresarios multimillonarios pasándole dinero para que el tipo haga vacaciones en el lugar del mundo que él quiera durante los últimos 20 años. O sea, y todo eso está legalizado en el sistema americano, sobre todo en la parte estadounidense, perdón. En el sistema estadounidense está legalizado y por tanto es una plutocracia. Sí. Ahí es donde tenemos que llegar. Estamos hablando de una plutocracia y no hay democracia. Es la democracia para los ricos, para las grandes corporaciones transnacionales. Países y dicen que no hay democracia en Irán, que no hay democracia en Venezuela, que no hay democracia en Cuba, que no hay democracia en China. O sea, ellos son el paradigma mundial de la democracia. Exacto. Eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen y usan eso, el concepto de democracia liberal, que no es otra cosa que la plutocracia. En Europa es igual. En Europa, Bruselas es una imitación de Washington. Ahí están todos los lobbies de todas las grandes corporaciones metiendo dinero para que las políticas que respondan a sus intereses se aprueben allí. Y entonces es lo mismo Bruselas para la Unión Europea, es lo mismo que Washington para Estados Unidos. Entonces está legalizado el sistema de cabildeo y el sistema de pasarle dinero a las corporaciones, a los políticos.
Entonces, esto es un sistema de corrupción impresionante. Ahora, nunca aparece en ningún periódico de los Estados Unidos esto como corrupción. Claro, porque es legal. Corruptos son los otros. Legal y legítimo. Es legal y legítimo. Exacto. Y eso le llaman democracia. Y eso es lo que te venden como democracia. Y luego le dicen a los demás que no son democráticos. O sea, una cosa y además, peor todavía, no solamente te dicen que no eres democrático, es que porque te dicen que no eres democrático, te sancionan, te bloquean, te invaden. ¿Entiendes? Entonces, vamos, esta gente se han secuestrado el concepto de democracia y lo han distorsionado completamente para a nombre de democracia hacer lo opuesto. Y aparte con elecciones de segundo grado. Total. Donde un presidente puede ganar la mayoría de los votos de la población, pero perder los votos de los colegios electorales. Claro, y perder las elecciones. Alguien puede perder las elecciones. Una locura. O sea, te vuelvo a traer aquí, te saco del territorio estadounidense para traerte de nuevo a nuestra América. Y quiero ya ir terminando nuestra entrevista por el día de hoy para hablar un poco de muchas experiencias nuestroamericanas interesantes, pero una de ellas muy nuestroamericana, que además tiene un gran acervo en Colombia en particular, tú sabes que yo soy colombo-venezolana, es la teología de la liberación. Tú en tu primera respuesta me llamó la atención que acudiste al Génesis, no sé si como figura literaria, hablaste desde los tiempos de Adán y Eva, o porque eres cristiano culturalmente, como lo somos la mayoría de las personas nacidas en nuestra América, de una cultura colonizada y cristiana, o si porque eres creyente y eres parte de esta comprensión de la teología de la liberación. Pero lo cierto es que acabas de llegar del Vaticano, invitado por el Papa Francisco. Entonces, cuéntanos cuál es la vigencia de la teología de la liberación y la potencialidad que pueda tener todavía, si la tiene desde tu punto de vista, la teología de la liberación como otro de esas construcciones históricas de nuestra América que pueden ser acervo cultural del mundo, acervo más que cultural, acervo de resistencia al mundo, como este proyecto del Estado comunal, como las formas de organización política, cultural y económica de las culturas ancestrales de nuestra América y tantas otras cosas que hay que nacen de nuestra América. ¿La teología de la liberación tiene desde tu punto de vista esa vigencia y esa potencialidad? Sí, yo creo que la teología de la liberación, mira, nuestros pueblos son creyentes, gústate o no te guste. Entonces, no podemos dialogar con nuestro pueblo si no dialogamos desde su cultura y desde sus cosmovisiones. Entonces, la teología de la liberación creo que es una aportación original que se hace desde América Latina al mundo, porque estamos radicalizando un discurso que fue teología de dominación, como fue la cristiandad, y transformándolo y dándole giros ahí en teología de liberación de los pueblos. Entonces, yo creo que es muy importante la teología de liberación, y yo creo que eso es reconocido más allá de si eres creyente o no. O sea, es un tema central de cara a cómo vamos a armar revolución en América Latina, que no podemos hacerlo de espalda a nuestra cultura y cosmovisiones. Porque el momento que haces eso, ya siguiendo a Gramsci, por ejemplo, pierdes capacidad hegemónica. Porque lo que va a pasar ahí es que va a venir fíjate que eso lo han entendido los imperialistas. Por eso tienen regado por toda América Latina los grupos estos evangelistas hiperconservadores por todos lados, porque saben la potencia que tiene eso en términos de la producción de una cultura de dominación. Entonces, y de consentimiento a la dominación de los pueblos a través de una teología de dominación como son estos grupos evangelistas. Entonces, nosotros desde la izquierda no podemos quedarnos mirando eso desde lejos y predicando un discurso, a mi entender, moderno, colonial, de pensar que todas las respuestas a los problemas de humanidad lo tiene la ciencia moderna. Y entender de que hay temas y problemas que nuestros pueblos se acercan de otra manera y que tenemos que de alguna manera meternos en esos debates con una visión que no venga de paracaídas, como pasaba mucho con cierto marxismo dogmático que venía de paracaídas, hablando de un marxismo
que rechazaba en bloque la potencia emancipadora que tenían ciertas narrativas de teología de liberación, por ejemplo, en América Latina, y que venía cierto marxismo a aplastar eso como si eso fuera parte del enemigo, y perdía de vista el tema de la potencia revolucionaria que tiene el uso de y el desarrollo de una teología que piense no en la dominación, sino en la emancipación de los pueblos. Bueno, en Colombia un antecedente histórico de la teología de la liberación es el cura Camilo Torres, que termina además muriendo en las filas de una organización guerrillera. Y en Venezuela el comandante Chávez nos decía permanentemente que el primer socialista para él era Jesús. O sea, que no son discursos asumidos por razones populistas, sino realmente creían con convicción, tanto Camilo Torres como Hugo Chávez, en la teología de la liberación. Claro. Y entonces, ¿por qué el Papa Francisco invita a gente como Ramón Grofó, el Enrique Dussel, Katia Colmenares, creo que Karina Ochoa, también otros compañeros y compañeras de este enfoque descolonial al Vaticano? Sí, bueno, eso es algo desde mi punto de vista sin precedentes, porque hay que entender varias cosas del Papa Francisco. Tiene un compromiso con la justicia social como ningún otro papa en la historia de la humanidad, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente el Papa Francisco está fuertemente influenciado por la teología de liberación de nuestro continente. O sea, él participó, estuvo allí en momentos cruciales de la historia de la Argentina, donde las comunidades de base eran organizadas a partir de la teología de liberación. O sea, el Papa participó, estuvo allí y fue fuertemente influenciado por la teología de liberación. Si te fijas, él tiene también un discurso antiimperialista. Fíjate que el Congreso al que nos está invitando, y fue convocado por la Academia de Ciencias del Vaticano, pero a pedido del Papa Francisco, se titulaba Colonialismo, Descolonización y Neocolonialismo. O sea, una conferencia antiimperialista con africanos y latinoamericanos como participantes principales. O sea, vamos, estamos hablando de algo sin precedentes. Yo creo que la historia del Vaticano, yo no sé mucho de la historia del Vaticano, pero me da la impresión que si hubo en algún momento de la historia algo así, pues fue muy efímero, ¿no? Porque yo no recuerdo ningún papa que haya hecho algo como eso, ¿no? Y quizás los que intentaron o pensaron hacerlo lo liquidaron rápidamente. Yo creo que el Papa Francisco tiene, bueno, una oportunidad histórica. Él también hace planteamientos muy interesantes con respecto al tema del medio ambiente. O sea, tiene unos planteamientos muy interesantes que también van a contracorriente de ciertas visiones dualistas de la cristiandad. Él tiene una visión más holística del tema de la relación con la vida, en el sentido del cosmos. Tiene también una visión crítica del problema del imperialismo en América Latina, en África, en el mundo. Tiene una visión crítica del uso, vamos, del abuso del imperio americano con respecto a las guerras. O sea, también tiene una visión crítica del racismo y la xenofobia con respecto al tema de las migraciones hoy día en el primer mundo. O sea, tiene una visión hipercrítica de eso. O sea, cuando miramos la lista de cosas, mucho más lo positivo que tiene el Papa Francisco que lo negativo. Entonces yo creo que hay que apoyar al Papa Francisco desde los pueblos en las iniciativas que él toma, que muchas veces, hay que decirlo, el Papa Francisco está bastante aislado en relación a la estructura donde él está metido. Y por eso el apoyo de los pueblos, y por eso el presentarnos allí a apoyar estas iniciativas y a participar de ellas, me parece que es fundamental hoy día. Estamos en un momento aparentemente muy decisivo para la humanidad. Hay una guerra que tiene como escenario Ucrania. Una guerra que nosotros y nosotras aquí en Nuestra América en Palabras hemos caracterizado como una guerra de la OTAN contra Rusia por la defensa del mundo unipolar. ¿Estás de acuerdo más o menos grosso modo con esa caracterización? Ok. Una vez que esta guerra termine, sea cual fuere el resultado, ese resultado va a incidir en la nueva correlación de fuerzas en el mundo, o
¿Se fortalecen las fuerzas imperialistas y el mundo unipolar o se fortalecen las fuerzas diversas del mundo y el mundo multipolar? ¿Continúas de acuerdo con este planteamiento? Sí. En cualquiera de estos escenarios, ¿cuál sería el papel de nuestra América? ¿Qué es lo que ese contexto que donde Gramsci diría, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, significa para nuestra América? ¿Y cuál es el papel que nuestra América puede tener en ese nuevo mundo o en ese mundo que podemos construir, ese mundo multipolar? Sí. Mira, yo tengo varios vídeos online que la gente puede consultar sobre el tema de Ucrania. Eso es una guerra fabricada desde Washington. La evidencia es abrumadora, no me voy a meter aquí en eso porque hay muchos videos míos online que las personas pueden consultar. Yo creo que en América Latina, ahora que el imperio recolonizó Europa usando esta provocación a Rusia en Ucrania, esa guerra fabricada desde Washington, que recolonizan Europa, que recuperan el mercado europeo, la pregunta que nos tenemos que hacer es ahora ¿para dónde van? ¿Cuál es el próximo lugar donde ellos se van a lanzar? Y la tesis que yo manejo es que no van a ir a Asia. O sea, a Asia si van es a provocar una guerra entre Taiwán y China. Pero ir allí a tratar de recuperar mercado, eso lo tienen perdido, pero ya bastante perdido. Ahí no van. No van a ir a África, en África lo tienen perdido también, porque China le robó los dulces a Europa y a Estados Unidos. O sea, lo tienen bastante perdido. A pesar de los esfuerzos de Macron. A pesar de los esfuerzos de Macron, eso lo tienen perdido. No van al Medio Oriente, donde el imperio ha perdido las guerras en los últimos 20 años en el Medio Oriente. Bien, al Medio Oriente no van. Ahí está, en el Medio Oriente está el eje de la resistencia, que ha logrado, hacer que Estados Unidos, si bien ha destruido procesos, Estados Unidos no ha podido. E Israel sigue ahí. Israel sigue ahí, pero sigue ahí debilitado. A partir del eje de la resistencia, a partir de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años. Entonces, Israel ya no es el Israel de hace 10 años. Israel está bastante debilitado en la región y ha tenido que incluso Te voy empezar... a decir algo muy cristiano. Sí. Amén. Ajá, bueno, sí. Estoy de acuerdo, o sea, totalmente. Que Israel se debilite, yo creo que es una buena noticia para el mundo, no solamente para el Medio Oriente. Pero... el tema ahí es para dónde van, y mi tesis es que vienen para América Latina, viene una nueva escalada para América Latina. O sea, no es que vienen a América porque han estado aquí, es que viene una nueva escalada. Esa nueva escalada ya la hemos visto con el lawfare, la hemos visto con el golpe de Estado reciente en Perú, el intento de golpe de Estado a Lula en Brasil. O sea, hay una nueva escalada porque Estados Unidos lo último que le queda como imperio es América Latina. Han perdido los mercados del planeta entero. Lo único que les queda es América Latina. Entonces vienen no pueden dejar perder esto. Si esto se les cae, se cae el imperio. Porque los imperios viven ¿de qué? Viven del saqueo de otras zonas del mundo. Y si esta región, que es uno de los lugares por excelencia del saqueo del imperio, la pierden frente a China o otros poderes o superpotencias económicas porque yo no le quiero llamar imperialista a China, yo creo que eso es una categoría problemática de extrapolar a China. Tengo también videos sobre eso para los que quieran consultarlo. Estamos de acuerdo. Bien, entonces, por tanto, lo que están buscando es sacar del mercado a China, Rusia, a todo lo que compita con ellos y recuperar económicamente el continente de una manera, abrumadora. Ahora mismo, por ejemplo, para que tengas una idea, un país como Chile, que podríamos decir que el Estado chileno es una neocolonia americana desde el golpe de Estado de Pinochet hasta nuestros días. El socio comercial número 1 de Chile no es Estados Unidos, es China. Entonces, estamos hablando de que el poderío económico de China es enorme y está desplazando a Estados Unidos de sus propios lugares donde ellos han hecho golpes de Estado para quedarse con el pastel. Lo que ellos consideran su patio trasero. Exactamente. A tal punto que si tratamos de hacer una revolución,
dicen que estamos amenazando su seguridad. Su seguridad nacional, ¿entiendes? O sea, fíjate tú. Y además, la señora esta Richardson, la generala del Comando Sur, que habla de una manera descarada de cómo los recursos naturales de América Latina es tema de seguridad nacional para ellos. O sea, en otras palabras, esto es de nosotros, esto no es de más nadie. No es ni siquiera pertenecer a la soberanía de nuestros pueblos, nada. Ahí se violan todo. O sea que desde el punto de vista negativo, se vienen con todo sobre nuestra América. Vienen hacia la América, viene una nueva escalada, y entonces ahí viene nuestro rol en positivo, América Latina positivo, de nosotros estar preparados, porque aquí es donde se va a jugar, creo yo, el futuro de ese mundo unipolar. Va a ser derrotado en Ucrania, eso los va a debilitar, pero ellos van a seguir por ahí aleteando, o sea, van a seguir aleteando un rato, y la estacada mortal se la vamos a dar aquí en América Latina. O sea que América Latina, ciertamente, y para concluir esta entrevista, diríamos que desde tu punto de vista, América Latina tiene una tarea estratégica en el mundo multipolar, sí, que aparentemente está indeteniblemente destinada a nacer. Sí, y que el rol de América Latina va a ser fundamental, las luchas que se den aquí de cara a ya ponerle la última estacada al vampiro, ¿no? Que es el imperialismo estadounidense en nuestra América. Y yo creo que la revolución bolivariana es fundamental. El que no se alinee con la revolución bolivariana hoy, el que no se posicione antiimperialistamente en Venezuela y en Cuba, está del lado del imperio, está del otro lado de la trinchera. ¿Bien? Y eso no quiere decir que vamos a estar ciegos a las críticas que podamos hacer al proceso bolivariano, al proceso cubano, al otro. No, se trata de que son procesos antiimperialistas que tenemos que apoyar, y que las críticas que hagamos tienen que ser dentro de la revolución, nunca contra la revolución. Como decía Fidel Castro, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Bueno, y yo para concluir te diré también que es imposible ser nuestra americana antiimperialista y no decir y hacer todo lo posible por un Puerto Rico libre e independiente. Así que te despido, Ramón, diciendo viva Puerto Rico libre. Que viva, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Nuestra América en Palabras. Y bueno, seguiremos entrevistando muchas más personas en Nuestra América en Palabras para tratar de continuar comprendiendo la guerra, para así aportar a la construcción de la paz cada día más urgente y necesaria.